La naturaleza, Lilian, la naturaleza, su propia naturaleza que lo define. Fuera del aire conversamos, estamos conversando con Ángel Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en República Dominicana, y yo decía, y sosteníamos aquí un intercambio con Lilian, que siempre vivimos peleando, y yo le decía, bueno, pero yo le decía, no, es el intercambiando. Yo le decía, es la naturaleza que genera algo excepcional. Y en su educación la influencia de Martí, como dijo Gabriel. Correcto. ¿De dónde sale este hombre tan viviente? Es de ahí. Sobre Martí. Eso. Bueno, pero eso es. Se pudiera decir. Cuando tú lo lees, él quiso llevar a cabo eso, lo martiano. Sí. Que también, conjuntamente con el tema del cristianismo, que yo no vamos a tener el tiempo para entender el pensamiento profundo de Fidel desde el punto de vista filosófico, con los diálogos que sostiene con Ramón. No. Con el libro de la religión. Frei Beto. Con Frei Beto. Ahí es que tú entiendes lo que pasó. Con Ramonet finalmente era así. Pero con Beto, que todavía estaba en pleno apogeo ideológico y él estaba en efervescencia, ese libro define su origen y por qué de todo. Mire. Ajá. Vámonos Voy a expresar algo que en ocasiones, o sea, normalmente no se habla. Ya. Y es la carta que le hace Fidel a Celia en la Sierra Maestra en el 5 de junio del año 1958, cuando estaba. Imagínense eso en un bosque. En plena Sierra Maestra, luchando contra el ejército de la dictadura batistiana, que lo perseguía. Que llegaron a ser 300 combatientes revolucionarios contra una fuerza de 10.000. Y de élite. Y bien equipada. Y bien equipada por los Estados Unidos. Celia, al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande. Claro. La guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero, Fidel. Claro. Porque conocía yo de esa carta. Cuando los mambises habían derrotado al Imperio Español. Correcto. En Cuba, los americanos, el ejército de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, intervino en Cuba. Sí. Y no permitió que los mambises, que habían derrotado al ejército español, entraran en Santiago de Cuba. Y se apoderaron de Cuba, intervinieron militarmente en Cuba. Sí. De ahí viene para impedir la victoria del ejército libertador. Vinieron e impusieron gobierno de turno. Correcto. Cuba se convirtió de una colonia de España en una neocolonia del gobierno de Estados Unidos, donde imponía los gobiernos, donde la embajada de Estados Unidos en La Habana decidía y dictaba órdenes a los gobiernos corruptos de turno que existían en Cuba. Y había multipartidismo en Cuba. Claro. Había multipartidismo en Cuba. Claro. Pero los partidos, la mayoría de los partidos eran partidos burgueses que también, de una manera u otra, estaban al servicio del imperialismo en ese momento. En ese momento. Y por eso es que esos jóvenes de que hablábamos, encabezados por Fidel, se levantan, ¿no? Y el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la revolución, se acaba entonces la condición neocolonial. Pero él da un paso fenomenal político. Neocolonial de Cuba. El tema, perdón, ahí, sí. Que es la campaña de alfabetización. Ahí se consolida el proceso. El imperialismo
se debe estar muriendo de vergüenza es aquel discurso. Allá Entonces, en Fidel, el 1 de enero, con Después sus de la hombres, el ejército campaña. rebelde, y junto al pueblo, entraron en Santiago de Cuba. Claro. Y entonces vino la canción de Carlos Puebla. Pepe dice, y sus entonces llegó tradicionales, Fidel. se acabó la diversión, Llegó el comandante y mandó a parar. Bien, El primer acto después del triunfo de la revolución cubana, fue llevar a cabo la campaña nacional de alfabetización en el año 61, donde adolescentes y jóvenes, y no tan jóvenes, se volcaron a todos los rincones del país para alfabetizar. ¿Cuál era el grupo de a rock? ese pueblo que es analfabeto por culpa de todos los gobiernos. Porque era un rockero, Fidel. ¿Entiendes? Era un rockero. Y le dijo al Y un pueblo, deportista también. y le dijo al pueblo, esto es muy importante, un rockero. eso es muy importante, para los temas, las campañas contra nosotros, la democracia, etc., todas esas cosas. Le dijo al pueblo, no crean, lean. Lean. Así es. Y eso viene de José Martí. Claro, Sí. claro. Eso es martiano, esa sentencia. Esa sentencia viene de Es Martí. martiana, sí. El único modo de ser libre, ¿qué cosa es? Sí. Leer Sí. conocimiento. La educación. Ser culto es el único modo de ser libre. Entonces, esa idea martiana, Fidel la convierte como acto democrático al triunfo de la revolución, al llevar a cabo la campaña nacional de alfabetización, diciéndole al pueblo, no crea, Lea. lea. Y en menos de un año, Cuba Ya- se declaró aquel 22 de diciembre Libre de alfa- del año 61, se Territorio declaró territorio libre libre de analfabetismo. Pero además, ¿en qué situación? Porque Que es bloqueado. no, es que lo que usted me estaba planteando es que el imperialismo no se cruzó quedó de de la- brazo Sí. y organizó Son conspiraciones. una Girón. invasión por Playa Girón, y desde el día 15 de abril del 61 que aviones norteamericanos piloteados por norteamericanos bombardearon los principales aeropuertos de Cuba, tanto en Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y de Santiago de Cuba, y camuflajearon los aviones con la bandera de la Cuba. bandera cubana y de la Fuerza Aérea, diciendo que habían sido los propios cubanos que se habían sublevado contra la revolución. Allí murió un joven en una de aquellas bases, en la de Libertad, y escribió con su nombre antes de morir el nombre de Fidel. Un joven que escribió antes de morir con su sangre, escribió el nombre de Fidel. O sea que esa campaña nacional de alfabetización se llevó a cabo en medio de situaciones de agresión constante de bandas contrarrevolucionarias armadas y financiadas por los Estados Unidos y mantenida por los Estados Unidos, y con la participación directa también del gobierno de Estados Unidos y del ejército norteamericano, porque frente a las costas de Girón estaban los barcos norteamericanos listos, Ya Kennedy había dado una orden. esperando que cogieran la cabeza de playa, para- los mercenarios, que después, usted sabe lo que pasó, los cambiamos Claro, por pota para los niños. tractores. ¿Y qué pasó en Girón? En menos de 72 horas le infligimos una gran derrota al imperialismo yanqui. Una gran derrota política. Gran derrota política y militar, las Sí, dos. Ahí sí, sí sí. fueron las dos. Sí, sí. La política y la militar, en menos de 72 horas. ¿Quién estaba al frente de los combatientes en Girón? Fidel. Hay una famosa foto. Jugándose la vida Pero, en un tanque. Es un tanque, que es la foto, porque además ahí es que entra el cineasta, ahí es que entra el artista, Sí. ahí es que entra el fotógrafo, ahí es que entra el individuo que comprende que las imágenes también forman parte de lo que formó en la Revolución Rusa el Pravda, por decir algo, ¿no? Que fue lo de la radio, ¿no? Entonces, bien, estamos bien Pero hasta ahí. cuando el pueblo fue a Girón, para responderte la pregunta Fue a que usted- defender. que usted me hizo, ¿no? En el entierro a las víctimas del ataque de los aviones De los cohetes. norteamericanos a nuestro pueblo, en 23 y 12, aquel 16 de abril, por eso el 16 de abril es el día del miliciano, el pueblo con las armas en la mano, no solamente el ejército rebelde,
No solamente los revolucionarios, el pueblo con las armas en la mano, cuando Fidel planteó el carácter socialista de la revolución y fueron a luchar a Girón, no solamente por la independencia y también de Cuba, la participación de los negros, así como hablando Sí. de los campesinos, la participación de los negros cubanos Sí. Integrados a la lucha conjuntamente con la lucha campesina. todos los Sí. colores y todos los sectores mayoritariamente se unieron a la revolución, y por lo tanto cuando fueron a Girón fueron a luchar también por el socialismo. Claro. Entonces lo que usted me había planteado de inicio, bueno, lo del pensamiento de Fidel, ya en ese momento, ya así públicamente. Sí, ya. comandante. No, pero ya era un... Confiesa, Eh, soy marxista. Sí, pero ya que, pero hay un factor, de madurez, hay un factor en el hombre, en la mujer. La mutación se da no por un tema pura y simplemente espiritual. No. Hay una maduración en el tipo, en el individuo, en este caso Fidel Castro. Ya él no se debe a sí mismo, ya él sabe que la cosa se le fue de la mano incluso a él, porque ya es revolución y ya él no puede dar para atrás al proceso burgués, sino a la ruptura. Y es cuando él dice, bueno, me bloqueas, me atacas, me conspiras, me tratas de invadir, coge de ahí, hace una marcha, hace un meeting y de ahí ya sí. Pero él la madurez, ya yo soy un hombre. O sea, ya Fidel dice, no, lo de la montaña aquí está bien, pero es frente al imperio ahora. Ya ahí él sabe que está llevando el estatuto que Martí 100 años atrás había con Máximo Gómez escrito aquí. Pero Ya, en este momento de asedio a la revolución cubana, sí. en este momento de agresión descarada, de agresión grosera, el joven cubano debe tener la conciencia de que el camino para la solución de los problemas, de los grandes problemas materiales que hay en Cuba y que no estamos negando, que no estamos ocultando, sino No. como dice Fidel, hablando lo que es cierto, pero el camino hacia la solución es precisamente esa autenticidad revolucionaria, Un mago, Fidel. esa sensibilidad ¿Sabes lo que es un mago? de Fidel, esa firmeza Mago. en las convicciones y ese afán por el accionar en favor de la humanidad. Ese es el camino hacia la solución de los problemas en Cuba y en cualquier parte del mundo. Claro, Desde que Fidel tuvo conciencia política claro. y tomó las armas en la mano, sabía que la lucha era contra el enemigo principal, el imperialismo. Ahora, cuando él dice, pero ahí ya la Por pregunta eso- directa, por cuando eso- él dice, perdón, cuando él dice, se declara el carácter, ya hay una ruptura, Sí. pero ya total. Pública, Sí, pública. pública. Ah, ya. Pública. Ya. Pero ahí venía un proceso. Ya. Construcción, claro, Y le recuerdo la carta a Celia, claro. aquel 5 de De junio arriba, del la montaña. 58. Y le recuerdo al triunfo de la revolución en ese discurso de Fidel, del triunfo de la revolución. Sí. Y después el discurso de Fidel el 8 de enero, que cuando dice que no vayamos a pensar de que de ahora en adelante todo será más fácil. Claro, sí, ahora De ahora en ahora es que adelante comienza. Pero será más difícil. Sí. Pero ya él estaba consciente. Conéctalo con la carta Sí, ya. del 5 de junio. Ya. Porque él Los sabía, cohetes ya eran a él. ya él sabía, no, a él no, él sabía que la lucha ya no eran contra los Local. gobiernos de triunfo, de turno sí, imperialista ni con la oligarquía. en Cuba, Ya. Era contra los intereses norteamericanos, no solamente en Cuba. Había logrado internacionalizar el conflicto. Sino en América Latina y el Caribe y en el mundo. Y sabía que el enemigo principal de los pueblos es el imperialismo yanqui. Ya, Como en él ese- había claro. prometido que iba a echar la guerra contra los norteamericanos, contra esos norteamericanos, no contra el pueblo norteamericano con el cual tenemos buenas relaciones y Claro. apreciamos De su hecho, inteligencia, ¿cómo se llama sino perdón, el grupo de rock que le gusta a Fidel, que es un grupo de rock? contra el imperialismo.
norteamericanos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y las medidas que tuvo que tomar la revolución desde el triunfo se fue radicalizando por las mismas presiones y las agresiones cada cual sometía. y cuando ya llega aquel 16 de abril del año 61, estaban maduras las condiciones políticos concretas en Cuba para declarar el carácter socialista de la revolución. Eso fue un proceso, y después vino entonces el proceso de la unidad entre las tres fuerzas que habían luchado contra la dictadura batistiana: el Partido Comunista de Cuba, que era el Partido Socialista Popular, el Movimiento Estudiantil 13 de marzo y el Ejército Rebelde, que llevó la lucha en la Sierra Maestra. Se forman lo que se llamó la SORI, la Organización de Revolucionarias Integrada, y eso fue al PURS, Partido Unido de la Revolución Socialista, y ya después la creación del Comité Central y del Partido Comunista de Cuba, porque como teníamos la experiencia de que por falta de unidad y de división de la fuerza revolucionaria nos pasamos 60 años esperando el triunfo de la revolución, el proceso del Ejército Rebelde, con la experiencia y las acciones del movimiento 13 de marzo y venía desde antes todo el trabajo de los comunistas muy consagrados, claro, que heroicamente se enfrentaron a los gobiernos, en los gobiernos de turno. Sí. Recuerda aquel negro, a su líder azucarero Jesús Menéndez, y muchos, como habla de los negros, te pongo ese ejemplo. Cuando hablo de los negros, hablo de los campesinos también, y del obrero. Esa elegía Y ese proceso unitario dio también porque la unidad de todo el pueblo. Y también de los artistas. ¿Entiendes? Que fueron los campesinos, los obreros, los intelectuales, dentro de ellos los artistas, los deportistas. Fue la unidad de todos los sectores, de todos los estratos. Y es cuando nosotros decimos simbólicamente: había bajado de la montaña el pueblo uniformado. Por ejemplo. Y ese pueblo uniformado fue el que fue a Girón. Claro. Y ya tenía la cuestión. Ya. Y ese pueblo uniformado es el que ha enfrentado durante más de 65 años de revolución el embate y la agresividad del imperialismo. Y es ese pueblo uniformado, eso es. con su partido al frente, la base que lo sostiene, con Fidel claro, al frente, claro, fue el que enfrentó, claro, el bloqueo desde sus inicios hasta hoy, que ha costado más de 100. Es como que lo de la restauración de nosotros tuviéramos esa base social ahora, por ejemplo, que yo la he mantenido, entonces, junto con la agresión que hicimos, 300 médicos, 6.000 médicos, 3.000 se fueron del país. Con esos 3.000 médicos que quedaron, formaron las escuelas de medicina, que hoy hay escuelas la brigada de medicina en todo el país. Se formaron los politécnicos. Que ha sido para beneficio del mundo entero, porque el descrédito que Marco Rubio y otros. Sí, pero Marco Rubio, tú tienes que entender el papel de Marco Rubio. Quieren imprimir a las misiones médicas cubanas. Pero a Marco Rubio lo va a cuidar cuando esté viejo una cubana. Las escuelas de las enfermeras de estomatología, se le dio el derecho al pueblo, a los jóvenes, siguiendo la idea suya, a los jóvenes de estudiar, de prepararse profesionalmente, de participar activamente en las tareas de la revolución, ese protagonismo de estudiar pero ir a la campaña de alfabetización, estudiar o ir a recoger café en la montaña, estudiar o subir 5 veces el pico turquino, estudiar pero ir a cortar caña, y en todas esas tareas al frente quién está, claro, los dirigentes de la revolución, claro, y Fidel. O sea, que junto con el enfrentamiento a la agresividad y al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, se desarrolló en condiciones desiguales todos los sectores de la sociedad. Se construyeron fábricas, se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron acueductos, se construyeron muchas obras de la revolución. Y que es lo que atrae a la intelectualidad. Debemos explicar lo siguiente. A ver. Debemos explicar. Se acabó, pero 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos.
Es por el Es que tema son técnico. muchas cosas. Entonces, por eso es por el tema técnico. Muchas cosas. No es porque yo quiero, yo me quedo 2 horas. No, Ahora, yo digo aquí porque no me van a No, cortar. después ustedes Él recogió esa tradición recogen martiana los momentos. Sí. y toda esa tradición de lucha del pueblo cubano expresada en la misma elegía de Jesús Menéndez, de Nicolás Guillén. Y ese es el ejemplo, eso es parte del ejemplo de Fidel para los jóvenes de hoy. Y respetó finalmente. Hubo un gran pensador de ustedes. El gran escritor, se me escapa, después de Guillén, pero este era denso. Carpentier. Carpentier. Alejo Carpentier, sí. Fidel sabía que Bueno, Carpentier, españolizado el apellido Carpentier. pero que Fidel sabía que Carpentier era un tipo formado y lo respetó. Lo respetó, ¿no? Y entonces él... No solamente formado, Carpentier es uno de los más destacados escritores. más sólido. O sea, le era... Exacto. Sólido. Sólido. Sí, a mí me encanta. Muy denso Carpentier. A mí me encanta. No solamente Carpentier, Guillén. Sí. Sí, mucho. Benamar, un número. Sí, no, esa. Cintio, Cuba es Cuba. Cintio Vitier. Vitier, Cuba es Cuba. Bueno, gracias. Abel Prieto. Abel Prieto. Pero gracias. Todavía me falta. ¿Te salta algo? Claro, para que después lo coja. Adelante. Porque es importante decir lo siguiente. Junto con el desarrollo de la revolución y el enfrentamiento al imperialismo, nunca faltó la conciencia solidaria e internacionalista. Correcto. De Fidel y del pueblo cubano. Correcto. Fidel el Inter- África expresa eso. África. Yo diría que todos los continentes. África es simbólica. El simbólico. Es emblemática porque en África fuimos a combatir al apartheid, Sí. a ayudar a mantenerla, y se mantuvo la independencia de Angola, se logró la independencia de Namibia y se derrotó al ejército del apartheid Fidel y al gobierno internacionalista. y el régimen aborrecible del apartheid, Sí. que estaba apoyado por Israel y los Estados Unidos. Sí. Esa actitud internacionalista no solamente se manifestó en combatientes, también se manifestó en la educación y sobre todo La salud de ese pueblo. más de 600.000 profesionales de la salud en más de 60 países han llevado la salud y han salvado vidas en todos esos países. Contra ese gesto humanitario, solidario, altruista de los médicos, de las enfermeras y del profesionales de la salud cubana, se yergue hoy una campaña atroz, grosera, del gobierno de Estados Unidos, sobre todo del señor Sheriff Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que incluso hace unos días ha decidido una medida para castigar tanto a gobierno como a personalidades de gobierno, como es Brasil, los gobiernos Sancionando un pueblo chiquitico del Caribe, Granada, sancionando a sus funcionarios porque aceptan la Claro. colaboración médica cubana. ¿Y qué significa la colaboración médica cubana? La colaboración médica cubana significa llevar vida a esos, Salvar vidas. a salvar vidas a esos Claro. pueblos. Y a ellos ¿Y mismos. qué están haciendo ahora en estos días, Marco, el señor Cherry Rubio, que se cree dueño, el señor Del mundo. aplicando la famosa doctrina Monroe de más de 200 años en el Caribe, haciendo presencia militar de más de 4.000 marines norteamericanos en el área En el del Caribe, en el sur del Si Caribe. nosotros decidimos, todos los presidentes de América Latina y del Caribe se decidieron en 1999, cuando la cumbre de la segunda cumbre de la CELAC, en el 2014, disculpen, de la CELAC desarrollada en La Habana, firmaron la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. ¿Qué hace la presencia militar? ¿Eso es paz o eso es guerra? Claro. ¿O eso son presiones a los gobiernos? Claro. ¿Qué hace? Usted tiene el toda la ejército razón. Ustedes tienen norteamericano? razón. Ustedes tienen la razón. Es la decisión La razón histórica la tiene Cuba. de nuestro pueblo de continuar, Correcto. a pesar de todas esas medidas, de continuar la colaboración médica, y todos los países que necesiten
de la atención médica y de la colaboración médica cubana, allí nosotros estaremos, que se han salvado en el mundo millones y millones de vidas. Yo siempre, hay muchos recuerdos, pero sobre todo recuerdo cuando la COVID, recuerden que los Estados Unidos no le dio vacuna a nadie, a ellos. Tampoco a Dominicana. Ni a los europeos. Tampoco a Dominicana. Ni a Dominicana. La vacuna que salvó Sinovac, al pueblo dominicano vino de otro... De China. De otro país, vino de China, pero a Cuba no le dieron ni eso. Así es. En No, porque Cuba, ustedes generaron su... Cuba, nosotros tuvimos que con nuestros científicos, el desarrollo científico de la revolución, encabezado por las ideas de Fidel, hubo 5 candidatos vacunales. Claro. De ellos 3 vacunas efectivas y salvamos las vidas. Cuando el imperialismo estaba jugando con el fin de la revolución, como están tratando ahora Trump y Cherry Rubio y comparsa, que están apostando que en julio y agosto de este año sería el fin de la revolución. Se van a coger eso con la puerta, porque a ellos ya les falta menos de 4 años. Y pasarán los 4 años. Pero la revolución se va a quedar. Desde que triunfó el 1 de enero del 59, claro, va a continuar. Y ese es el llamado a los jóvenes. Y los jóvenes cubanos, para terminar, los jóvenes cubanos tienen la responsabilidad. Y yo, como me siento joven, digo, tenemos la responsabilidad muchachito de que esas ideas de Fidel, que surgieron desde un niño, que se desarrollaron y llegaron a la grandeza de ser una personalidad reconocida a nivel internacional en todos los campos de la vida de una sociedad, y su espíritu humanista, su espíritu internacionalista y revolucionario, a Fidel escritor, al Fidel artista, al Fidel que por siempre será un hombre íntegro, los jóvenes le debemos que se mantenga vivo. Fidel no ha muerto. Claro. Estamos celebrando el centenario de su natalicio. 100 años con Fidel, lo estamos llamando. Recientemente, en un rincón apacible de República Dominicana, una humilde familia dominicana construyó allí un monumento y una biblioteca en homenaje a Fidel. Allí fuimos, el colectivo de la embajada, a Maizal, fuimos el colectivo de la embajada a iniciar el pasado 13 de agosto la jornada por el centenario de Fidel, que no es una jornada de los cubanos nada más, también es de los dominicanos, claro, también es una jornada, claro, de América Latina y del Caribe, claro, también es una jornada de todos los pueblos. Fidel no es cubano nada más. Del mundo. Fidel no es cubano. Porque Fidel, como dijo nuestro querido general de ejército Raúl Castro, Fidel es Fidel. Y en cada pedacito de este planeta Tierra, en cada memoria de todos los hombres y mujeres que luchan por mantener la paz, que luchan en la defensa del medio ambiente, que luchan por la cooperación, que luchan por la integración, que luchan por la unidad en la diversidad, y de traer a este mundo aquellos que decimos que un mundo mejor es posible. Si él luchó por ese mundo, tenemos la responsabilidad de aquellos agradecidos de hacer realidad las ideas de gracias, hermano. Es lo que quería decirle. Y como dijo él en el primer congreso del partido, y creo que lo he dicho en algunas entrevistas, nosotros somos críticos de nuestra propia obra, y lo reflejó Fidel cuando dijo: si tuviera el privilegio de vivir otra vez mi propia vida, muchas cosas las haría diferente de como las hice hasta hoy, pero puedo a la vez asegurarle que toda mi vida lucharía con idéntica pasión por lo que... y por los mismos objetivos por los que he luchado hasta hoy. Ese fue, es y será Fidel. Le agradezco muchísimo la entrevista, y estamos gracias a con usted. 100 años con Fidel. Y después de esos 100 años con Fidel, como estuvo él y lo de su generación del centenario de Martí, vendrán años y años, y la revolución cubana, no le quepa la menor duda a nadie, se mantendrá firme con su
objetivos y sus principios Su esencia. y su esencia, a pesar del bloqueo, a pesar de las medidas de presión del gobierno de Estados Unidos contra ese heroico pueblo cubano, contra todas las banderas, contra todos los enemigos de la patria, contra todos los enemigos de los pueblos de América Latina y el Caribe y el mundo, los vamos a vencer, seguro. Seguro que sí. Y como dijo él en el 7º Congreso del partido, no le quepa la menor duda a nadie, Cuba vencerá, Gracias. a pesar Del bloqueo. del imperio, Del imperio. Ángel, enemigo de los pueblos. Ángel Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en la República Dominicana, nosotros estuvimos con él. Así como la destacada y reconocida periodista Lilian Oviedo. Por lo menos nos ayudó a que la imagen Sí, porque muy duro, muy duro. fuera bella. Muy Ella duro. puso lo bello de la Muy imagen. duro, muy duro. Además, yo siempre digo que la mujer, y sobre todo la mujer cubana y la mujer dominicana, y yo creo que todas las mujeres del mundo, son más inteligentes que nosotros los hombres, y sobre todo son más capaces. Nos vencen. En este mundo, ¿no? Como decía Fidel, como mismo defendió a los negros, a los campesinos, Sí, a los todos. pobres, a los humildes de este mundo, pero le dio un papel preponderante siempre a la revolución, y decía que la mujer en Cuba es la revolución dentro de la revolución, y su belleza hoy adornó esta entrevista sobre el centenario. Gracias. del comandante ¿Te tocó tu cosa? Jefe. ¿Te tocó lo tuyo? ¿Le Pero tocó? ¿Es verdad o mentira? Es correcto, es verdad, correcto. es verdad. Y por eso yo, antes de terminar la entrevista, le regalo a usted la bandera de la estrella Que solitaria, me inclino ante ella. de que verdad. siempre estará ondeando, libre, democrática y social. La conservaré con cariño y con respeto. Gracias. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy para allá, hermano. Gracias a usted. Un abrazo. Gracias, camarada. Muchas gracias. Gracias. Y a Eduardo Martínez. Gracias. Gracias.